Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les tenemos excelentes noticias. Allá tenemos ese aparatico que nos muestra el arribo de una etapa muy interesante, que es un adelanto tecnológico. Tenemos internet y ya estamos transmitiendo en directo en este momento en el portal de Senderos de la Esperanza. ¡Bien! Sí, pero vamos a ver cómo nos da ese micrófono. Ok. Sí. El tema de hoy, que es la búsqueda de la paz, la conquista de la paz. Lo hemos escogido porque es una preocupación muy actual, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hoy leía con asombro cómo se está creando nuevamente una división entre Europa y los Estados Unidos. La comunidad europea está desconfiando de las posiciones que adquiere el presidente de los Estados Unidos respecto de esa unión mundial. Y están pensando en que ya la OTAN, que es el ejército que protege a esa parte del mundo, ya no es suficiente, que es necesario crear otro ejército para poder proteger a Europa de la China, de Rusia y de los mismos Estados Unidos. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y en dónde está la paz? ¿Cuál es la paz que buscamos? Muy recientemente nosotros vimos esta imagen en la prensa, en la radio, etc. Y nos hicimos una gran ilusión. Dijimos, miren, por fin vamos a tener la paz que tanto estamos buscando. Y después de todo esto, después de habernos echado bala durante 50 y tantos años, dijimos, bueno, por fin como que vamos a conquistar la paz. Y sin embargo vemos que hoy en día no la tenemos todavía. Todavía hay derramamiento de sangre, todavía hay tragedias. Y entonces vale la pena preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa con la paz? ¿Por qué los seres humanos no hemos sido todavía capaces de conquistar la paz? Veamos entonces el problema tal como nos lo presenta la realidad contemporánea, lo que vivimos. La paz la definimos como una relación mutua entre quienes no están en guerra. Es lo que definimos finalmente como paz. Ahora, ¿es la paz pública? ¿Es la tranquilidad de los estados? ¿O es un convenio entre los beligerantes para poner fin a una guerra? O definimos la paz también como una reconciliación, una vuelta a la amistad, o como tranquilidad, sosiego, como tener un genio sosegado, apacible. Hablamos mucho, por ejemplo, de quedar en paz, ¿no es cierto? Haberse desquitado en el juego, en los negocios, ¿no? Entonces estamos en paz, ¿sí? No tener deudas, por ejemplo, ¿sí? Estamos en paz, ¿sí? O sea, tenemos muchas tergiversaciones y eufemismos de lo que es en realidad la paz. Pues bien, si uno se pregunta entonces, ¿la paz será el intermedio de la guerra? Qué interesante, ¿no es cierto? Si uno hace el análisis de la historia de la humanidad, durante mucho más tiempo hemos estado viviendo en guerra que en paz. Entonces se diría que el estado normal de la humanidad es en guerra y el intermedio son las etapas de paz, ¿cierto? Pero si miramos el panorama de hoy en día de los países que tienen alguna característica de violencia o de guerra que atenta contra la paz, encontramos que el mundo, el planeta, está completamente impregnado de situaciones que atentan contra la paz. Ante esta situación, cabe la pena preguntar, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Que además encuentra una cosa muy interesante, es que hemos sido educados para la guerra, no para la paz. Hemos sido educados para la competencia, no para la cooperación. Hemos sido educados para el individualismo, no para el amor al prójimo.
Y bajo ese pretexto, pues obviamente no es raro que hoy en día encontremos niños en ese estado desastroso en donde le estamos enseñando no la paz, sino la violencia. Quiero hacer una comparación muy interesante de estos hermanitos, que son los Cobis, que es una tribu que habita prioritariamente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ellos a nosotros, los que, bueno, entre comillas, es que somos blancos, pero somos así como pintaditos, tenemos de todos los colores. A ellos nos llaman a nosotros los hermanitos menores. Los hermanitos menores. Entonces, estos 10.000 indígenas Cobis y arsarios viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los mamos, que son sus sacerdotes, han recuperado un poblado sagrado que se llama Boncá, que en lengua Cobis significa nuevo amanecer. Ellos llaman al hombre blanco el hermanito menor. El hermanito menor piensa que se empobrece espiritualmente por enriquecerse materialmente. Según ellos, el hermanito menor llama progreso a la destrucción y necesita vivir en armonía con Dios, con los demás y con la Madre Tierra. Serancúa, la divinidad, quiere que los hermanitos menores aprendan de los Cobis a salvar el mundo con el poder de la espiritualidad. Mira qué interesante esa corriente de pensamiento, ¿no? Entonces, uno se pregunta, oiga, ¿y será que yo sí soy el hermanito menor? ¿Me merezco el título de ser el hermanito menor? Al parecer sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, recordando esto, retomé una lectura muy bonita, que es también de los budistas, que es la historia del espantapájaros. Una vez dije a un espantapájaros, debe estar cansado de pasarte la vida en este campo solitario. Y él respondió, el placer de espantar es tan profundo y duradero que jamás me canso. El placer de espantar. Después de reflexionar un rato, le dije, es verdad, porque yo también conocí ese gozo, el placer de espantar, de engendrar el miedo. Entonces el espantapájaro respondió, solo pueden conocer el placer aquellos que están rellenos de pájaro. Mira qué interesante. Esto es de Jalil Gibran. Mira qué interesante esto. ¿Será que esta violencia está reflejando lo que tenemos o lo que nos falta? ¿De qué estamos rellenos? Interesante planteamiento. Si uno analiza qué dicen las diversas religiones acerca de la paz, encuentra planteamientos muy interesantes. Del cristianismo, como sabemos, dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios. ¿Qué dice el Islam? ¿Cuáles actos son mejores que el ayuno, la caridad y la oración? Son mejores los actos de paz entre enemigos, porque la enemistad y la malicia arrancan de raíz los premios del cielo. ¿Qué dice el hinduismo? El hinduismo afirma, las personas de mente noble se dedican a promover la paz y la felicidad de los demás, aun de aquellos que los hieren. ¿Qué dice el judaísmo? Cuán bellas son las pisadas que deja en los montes aquel que trae buenas nuevas y anuncia la paz. Entonces, analicemos el concepto de paz un poco más profundamente y encontraremos que hay unos niveles de pacificación. Un nivel de pacificación ya no violencia, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver mucho con la mesura y con el autocontrol. Yo hoy en una charla que le daba a las maternas
Les hablaba de eso, ¿no? Muchas veces sentimos rabia, sentimos una ira profunda y entonces hacemos una cosa tonta. Nos preparamos un veneno terrible para el enemigo, ¿no es cierto? Nos lo tomamos nosotros y esperamos que otro se muera. Y eso es lo que uno hace cuando odia y cuando tiene violencia, ¿cierto? Entonces, debemos impugnar esos conceptos de la violencia y acudir a lo que es la amabilidad y la tolerancia, el amor y la caridad cristianas. Entonces, si vemos la preocupación que hay por la paz, encontramos que muchas corrientes de pensamiento están preocupadas por lo mismo. Traje este texto de Chopra porque es muy actualizado y tiene que ver mucho con nuestra época. Dice Deepak Chopra lo siguiente: si yo quiero tener paz, hay que crecer en sabiduría con la práctica. Hay que eliminar las toxinas de la vida y para lograrla es necesario una dieta apropiada al biorritmo de cada cual. Hay que eliminar la necesidad de sentirse aprobado por los otros seres humanos. Imposible. No le puede tener contento a todo el mundo. Además de eso, dice Chopra, hay que usar el espejo de las relaciones para evolucionar. Decía un filósofo con sobrada razón: cuando tú odias al otro, te estás odiando a ti mismo. Chopra dice lo siguiente: hay que reemplazar el diálogo interno de qué puedo obtener yo de esto por cómo puedo ayudar. Oiga, ¿cómo cambiaría el mundo si nos hiciéramos siempre esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a tener más paz en el mundo? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo lograr mejores resultados de esa confraternización? Hay que escuchar al propio cuerpo. Claro. Ahora vamos a ver cómo a través de la violencia, a través del odio, nos desajustamos y nos enfermamos. Hay que tener una conciencia centrada en la vida, en el momento presente. Dice Chopra, abandonar la necesidad de juzgar, porque para eso somos genios. Estamos siempre dispuestos a buscar el punto negro en el tablero blanco, ¿no es cierto? Hay que cultivar un comportamiento motivado por el amor y no por el temor o la ambición. Y si queremos la paz, tenemos que cultivar una visión del universo como una proyección del ser hasta lograr una armonía cósmica. Esos conceptos no son nuevos, porque ¿qué dice realmente el espiritismo acerca de la paz? Esa debe ser nuestra preocupación. Si yo soy estudiante o trabajador del espiritismo, pues debiera preocuparme por este tema de la paz profundamente, para que eso entre a formar parte de mi vida. En el libro de los espíritus se hace esta pregunta: ¿cuál es la causa que lleva al hombre a la guerra? Y nos dice el libro de los espíritus en la pregunta 742: es el predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual y saciedad de las pasiones. En el estado de barbarie, el único derecho que los pueblos conocen es el del más fuerte. Y amplía, de ahí que la guerra sea para ellos un estado normal. Yo leía esto y hacía el recuento histórico de nuestro país. Y de lo que yo he conocido, de lo más reciente, nos vivimos matando desde hace años, desde la guerra de los 1000 días, comienzos del siglo, por allá del siglo XVIII, nos estuvimos matando. Nunca nos pusimos de acuerdo entre centralistas y federalistas. Al final, el centralismo fue el que se propugnó, y en la Constitución del 91 nos volvimos más federalistas que cualquiera, porque le dimos poder a las alcaldías. Entonces, ¿cuál es el sentido de la guerra? ¿Cuál es el sentido de esas discordias? Conforme el hombre va progresando, se torna aquella menos frecuente, ¿no? La guerra, porque él evita las causas que la desencadenan.
Ahora bien, cuando el conflicto armado es necesario, cabe humanizarlo. Y qué terrible cuando vemos hoy la gente que está presentando a la Justicia Especial para la Paz y se presentan las víctimas y hacen el relato monstruoso de las vivencias que han tenido que contemporizar. ¿La guerra desaparecerá algún día de este mundo? Interesante la pregunta, ¿no? Sí, claro. Entonces, nos dice el libro de los Espíritus en esa misma pregunta. Sí, cuando todos los hombres hayan comprendido la justicia y practiquen la ley de Dios. ¿Cuánto nos falta? Entonces, en ese momento, los pueblos serán hermanos. Mientras tanto, estaremos dividiéndolos. Para el ser humano es mucho más fácil restar que sumar. Parece que es mucho más fácil dividir que multiplicar. Y estamos en ese plan permanentemente. ¿Qué pensar del que desencadena la guerra en su propio beneficio, como esto que vivimos, guerras mundiales? Millones de seres que perdieron todo. Nos dice el libro de los Espíritus, ese es el verdadero culpable y necesitará de muchas existencias para expiar todos los crímenes que ha sido causante, porque responderá por cada hombre cuya muerte haya ocasionado a fin de satisfacer su ambición. Qué grado de compromiso tan bárbaro que está generando esto. ¿Cuál es la más meritoria de todas las virtudes? Entonces nos dice también en la pregunta 893, todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son indicio de progreso en la senda del bien. Hay virtud cada vez que existe una resistencia voluntaria a las situaciones de las malas, a las solicitaciones de las malas tendencias. Pero lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal, ojo, sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, sin abrigar segundas intenciones. La más meritoria de ellas es la que se basa en la más desinteresada caridad. Por eso es que los espíritas decimos, fuera de la caridad no hay salvación. Entonces veamos el modelo en el cual estamos inmersos desde hace mucho tiempo. El ser humano es un ente bio, psico, socio, espiritual. Es decir, estamos constituidos de materia, pero esencialmente somos espíritus. Y espíritus que nos relacionamos. En ese orden de ideas, cuando nosotros odiamos, cuando nosotros suscitamos violencia, estamos enfermos, estamos desequilibrados. La prueba es que cuando uno odia, se le altera todo, el pulso, la respiración, el ritmo cardíaco, todo. Y esa enfermedad nos lleva a que juguemos a la muerte. Hay algo que a mí me ha aterrado terriblemente, cómo nuestros niños hoy en día juegan. Y todos estos videojuegos, todas esas cosas, son juegos a la muerte. Pero él no reconoce el alcance de la muerte, porque en el juego él dispara, acaba con el otro, y en el juego siguiente el otro sigue vivo. Él no acaba de entender cómo es que nos destrozamos con la muerte. Eso nos produce, sin lugar a dudas, estancamiento y sobre todo una preeminencia del mal sobre el bien. Cuando uno está enfermo de violencia, irremediablemente tiende hacia su destrucción. Y vean ustedes cómo somos sabios a la hora de crear todos los elementos necesarios para poderlos destruir. Pero no nos estamos dando cuenta de que ese concepto, de esa vivencia de no paz, irremediablemente nos va a estar llevando irremediablemente a unos grandes y profundos compromisos espirituales. Es terrible. ¿Y qué sucede? ¿Qué es la no paz? Veamos nuestro país. Aquí están las estadísticas. Aquí tengo yo municipios con alguna acción guerrillera.
En Colombia, ¿no es cierto? Tengo aquí otro mapa que nos dice expansión de la presencia paramilitar. Cuando uno analiza nuestra vigencia, encuentra que, por ejemplo, aquí está la pérdida de la población rural, ¿no es cierto? Cómo se ha disgregado y cómo nos estamos volviendo obligadamente más citadinos que rurales, porque no es posible vivir ni progresar en el campo. Aquí encuentro un mapa de la compra de tierras por parte de los narcotraficantes. Y estamos viendo cómo nuestro país se está perdiendo palmo a palmo. Entonces, ¿qué es la no paz? La no paz no es solamente la guerra de balas. La no paz tiene unos elementos sutiles en los cuales el mundo espiritual bajo viene acompañando poco a poco el desarrollo de este fenómeno del no paz. La no paz es, por ejemplo, la violencia contra la mujer. Aquí tengo una imagen que me enferma, ¿sí? Es como permitimos que la mujer no tenga ni siquiera presencia en la humanidad. Hay violencia cuando atacamos a los niños, cuando tenemos violencia contra los niños. Hay violencia en todos los elementos, cuando queremos imponer las ideas de nuestras sobre las ideas de los demás. Hay violencia cuando hacemos que sean los niños los portadores del mal, de la guerra. Hay violencia en los estadios. Oiga, es terrible, ¿no? Hay violencia en las relaciones interpersonales. Hay violencia en todas las situaciones de la vida, ¿sí? Entonces es como que estamos envolviendo el mundo en tragedias. Hay violencia hasta en los deportes. Ese mundo violento nos está enfermando a todos. Sobre todo está enfermando a las nuevas generaciones. Hay otro tipo de violencia, una violencia terrible, ¿sí? Que no es la violencia de las balas. La violencia, por ejemplo, del aborto. Esa monstruosidad que está invadiendo a nuestros países, que le estamos dando licencia de matar al más débil. Oiga, qué infamia. Hay violencia cuando permitimos la eutanasia y lo aprobamos a través de la ley terrestre. Hay violencia cuando no nos damos cuenta del alcance terrible que está teniendo el suicidio, sobre todo entre nuestros niños y nuestros jóvenes. Hay violencia en cualquiera de sus expresiones. Esta es una escena que a mí me marcó muchísimo. Un muchacho que mataron en el estadio por llevar una camiseta y meterse entre los que vestían la camiseta del otro color. Oigan, qué horrible eso, ¿sí? Entonces, uno cae en cuenta, esa es la violencia de fuera, pero yo no sé si han dado cuenta de una violencia que nos invade a muchos de nosotros, que es la violencia en el hogar, la violencia intrafamiliar. ¿Por qué razón? Porque no permitimos la justicia aún en las cosas más sencillas. Mientras el Señor disfruta de la vida, la esposa tiene la carga del trabajo, la carga de los hijos, la carga de la casa. Entonces, esos desajustes en nuestros comportamientos, en nuestras vidas, nos llevan a situaciones muy complejas. ¿Qué dice el Evangelio según el Espiritismo? Otro libro maravilloso de nuestra codificación. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Algún día llegaremos a ser un planeta ya no de expiación y de pruebas, sino un planeta de regeneración en donde el bien prime sobre el mal. Y es la promesa. Esa es la promesa. ¿Qué nos dice el Evangelio? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y lo está repitiendo en todos los medios, en todos los mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, mediante todas estas máximas, ¿qué es lo que sucede? Jesús convierte en ley la dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad, la paciencia.
Es una ley que estamos infringiendo, una ley que no la vemos como vigente, y sin embargo es tan importante para nosotros en nuestras vidas. Pero hay que desarrollar ánimo, hay que entender que no todos los males van a ser para siempre. La promesa que nos hace la doctrina espírita es que estamos cambiando, y eso nos da un poco de ánimo. ¿Qué es el ánimo? El ánimo es una palabra que viene del término latino anima, o sea, del alma. Por lo mismo, nuestro estado de ánimo depende del estado de nuestra alma. Y es bien importante entender esto, porque un alma grande y un alma serena nos impulsa a no decaer y a no hundirnos en el desaliento. Todavía hay esperanza, sin lugar a dudas. Un alma llena de Dios es un alma llena de amor y de luz, capaz de soportar los embates de la vida. El hecho de que estemos aquí, hablando hoy de este tema, ya es una luz de esperanza. El hecho de que tomemos estas ideas y las convirtamos en parte de nuestra vida, ya es una luz de esperanza. Ya tenemos la posibilidad de sentir que podemos cambiar y que algo, así sea muy pequeño, cambia poco a poco en este planeta. Entonces, ¿podremos mejorar? Seguramente que sí. Y es la promesa que nos hace la doctrina espírita, que estamos mejorando, que estamos irremediablemente impulsados a mejorar. Dios nos hizo para evolucionar. Dios nos creó como espíritus para poder progresar permanentemente. Y en ese orden de ideas, la ley suprema del mundo es el progreso incesante, la ascensión de los seres hacia Dios, foco de las perfecciones. Desde las profundidades del abismo, desde las formas más rudimentarias de la vida, por un camino infinito y con auxilio de innumerables transformaciones, nos acercamos a Dios. Difícil, muy difícil, pero lo estamos haciendo. En el fondo de cada alma hay un germen de todas las facultades, de todas las potencias. A nosotros nos toca hacerlas florecer por medio de nuestros esfuerzos y de nuestras luchas. Hemos nacido antes de nacer y volveremos a vivir después de la muerte. Esta ley es la que nos da la clave de muchos problemas insolubles hasta ahora. La doctrina espírita nos ayuda a entender que esta ley, esa esperanza, es la única que explica la desigualdad de las condiciones, la infinita variedad de caracteres y de las actitudes. Cuando comprendemos a profundidad la doctrina espírita y vemos que ella es esperanza de vida, sentimos que hay una luz al final del túnel. Es como si todos estuviéramos tras esa carrera endiablada de querer llegar a alguna parte, pero todavía no hemos encontrado en realidad el camino verdadero. Solamente cuando entendamos la doctrina espírita, que esa doctrina es parte de nuestra vida, lograremos cambiar. Por eso decimos que la ley de la reencarnación demuestra brillantemente la soberana justicia que reina sobre los seres. Nosotros mismos forjamos y rompemos alternativamente nuestras cadenas. Somos nosotros. Las pruebas espantosas a que están sometidos algunos de nosotros son la consecuencia de nuestras conductas pasadas, de lo que hemos hecho. Dios es infinitamente justo y Él nos concede la posibilidad de progresar. León Denis, en este libro maravilloso que se llama El porqué de la vida, dice: la riqueza endurece con harta frecuencia el corazón humano. Mientras los poderosos en medio de los honores se envidian entre sí y procuran rivalizar en esplendor, los pequeños, unidos por la necesidad común, viven a veces en una conmovedora confraternidad. Y miren ustedes, nos vivimos quejando de lo poco que tenemos. Vivimos envidiando a aquellos que lo tienen todo. Y la doctrina nos dice: mire, esas son situaciones que tenemos que vivir y son mecanismos que nos ha dado Dios para poder progresar.
León Denis nos afirma: vea los pájaros de nuestros climas durante los meses de invierno, cuando el cielo está sombrío y la tierra cubierta de blanco manto de nieve, silenciosos y estrechándose los unos contra los otros en el borde de un tejado, se prestan mutuamente calor. La necesidad los une. ¿No será que nos está pasando eso? ¿Que la necesidad nos está confraternizando? ¿No será que nos sucede eso? Pero que venga el buen tiempo, el sol resplandeciente y la comida abundante, entonces chillan a cual más, se persiguen, se disputan y se maltratan. Así es el hombre, dice León Denis, dulce y afectuoso para con sus semejantes en los días de prueba. La posesión de los bienes materiales les hace con demasiada frecuencia sensibles y olvidadizos. ¿Cómo siento? ¿Cómo me duele ver hoy en día a nuestros hermanos venezolanos por el trance que están pasando? Pero queda una luz de esperanza, porque de esa situación compleja terminaremos confraternizados colombianos y venezolanos. Ya no más odio, ya no más división, ya no más xenofobia. Entenderemos que todos tenemos las mismas necesidades, que todos necesitamos de la misma paz, que todos queremos el mismo progreso. Una condición modesta convendrá más al espíritu deseoso de progresar y de adquirir las virtudes necesarias para su ascensión moral. Lejos del torbellino de los mentidos placeres, juzgará mejor la vida. Pedirá a la materia lo necesario para la conservación de sus órganos, pero evitará contraer costumbres perniciosas y ser presa de las innumerables necesidades ficticias que son el azote de la humanidad. Dios nos da exactamente lo que necesitamos, ni más ni menos. Será sobrio y laborioso, contentándose con poco y aficionándose sobre todo a los placeres de la inteligencia y a los goces del corazón, que son los verdaderos placeres, los que nos elevan, los que nos hacen mejores, los que nos hacen mejores seres espirituales. Concluye León Denis: así el hombre bueno y sabio, fortificado contra los asaltos de la materia, verá resplandecer sus destinos a la pura luz de la razón, conociendo el objeto de la vida y por él el porqué de las cosas, se mantendrá firme y resignado ante el dolor y sabrá hacerle servir para su purificación y su adelantamiento. Arrostrará la prueba con valor, sabiendo que es provechosa, sabiendo que es el choque que destroza nuestras almas y que solo por esta herida puede salir la hiel que está en nosotros. Si los hombres se ríen de él, si es víctima de la injusticia y la intriga, aprenderá a sobrellevar pacientemente sus males, fijando su mirada en nuestros hermanos mayores, en Sócrates bebiendo la cicuta, en Jesús crucificado, en Juana de Arco, en la hoguera. Se consolará con la idea de que los más grandes, los más virtuosos, los más dignos han padecido por la humanidad. Entonces, mis hermanos queridos, esta es una invitación a cambiar. Una invitación a cambiar y a lograr esa conquista de las cosas que más anhelamos: el progreso, la riqueza, la abundancia, el mejoramiento, el éxito. Sí, pero no en la forma a la que estamos acostumbrados. Este modelo que nos ha llevado a compromisos espirituales tan terribles, tenemos que transformarlo, tenemos que cambiar, tenemos que hacer cambios importantes. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que cambiar la enfermedad y convertirla en salud. Tenemos que transformar el jugar a la muerte por querer eficientemente la vida, por evolucionar, no por conquistar la destrucción, sino a buscar la preeminencia del amor y a transformar la destrucción por la construcción y el mejoramiento.
es cambiar el concepto de la no paz por la paz verdadera, la paz auténtica. Y eso nos llevará a que los compromisos espirituales que antes teníamos sean transformados en algo muy importante y muy valioso. Es buscar esos merecimientos espirituales. Es merecer gracias a nuestra labor, gracias a nuestra tarea, gracias a nuestro propio desarrollo, gracias a nuestras propias acciones, a la transformación que cada uno de nosotros merece. Francisco Cándido Javier sacó un libro que se llama Compañero, inspirado en su tutor espiritual, Emmanuel, y dice así: cuando se habla de aflicción es importante raciocinar sobre el imperativo de la paz en nuestra vida de relación. La paz, no obstante, nace en la mente de cada uno. Tal afirmativa es seguida consecuentemente de esta otra: necesitamos brindar nuestra paz a quienes nos rodean a efecto de recibirla de los demás. Es un mecanismo de entrega y dar primero para poder recibir. Esta es una especie de beneficencia del espíritu cuya práctica ninguno de nosotros se puede escapar sin perjudicarse. Es un juego, es el nombre del juego. Si queremos la paz, primero tenemos que darla. Con todo, para ejercerla es indispensable controlar los desasosiegos y sofrenar los impulsos negativos, puesto que en la tierra estamos habituados, sin percibirlo, a dilapidar la tranquilidad ajena. Con cuánta frecuencia maltratamos la paz del otro, buscando nuestra propia paz. La obtención del apoyo recíproco al que nos referimos exige de todos no solo entendimiento, sino hasta el mismo ejercicio de la compasión constructiva de unos para con los otros, a los fines de que la tensión innecesaria deje de ser en el mundo uno de los más peligrosos causantes de la enfermedad y de la muerte. La desconfianza, el desasosiego, esa búsqueda individual de la paz debe ser reemplazada por la búsqueda colectiva de la paz. No es solamente mi paz, es la paz de todo aquello que me rodea. Por eso, hasta nosotros ha llegado este movimiento en el cual Divaldo, este misionero fantástico de la doctrina espírita, nos ha dicho: tú eres la paz. Cada uno de nosotros somos portadores de la paz. En cada uno de nosotros está la simiente, está la semilla maravillosa, está ese elemento básico que hace que, de alguna manera, si cada uno de nosotros coloca su propia paz, estamos ayudando a que entre todos tengamos paz. Esa paz que hay que proyectar, esa paz que todos anhelamos con todas nuestras fuerzas y que seguramente iremos a conquistar, no sin esfuerzo. Iremos a conquistar con el trabajo paciente, consolidado. Primero, logrando nuestra paz interior, pero después proyectándola a los demás, haciendo que todo aquel que de alguna manera cruce su vida con la nuestra, sienta que ese cruce ha sido un momento fantástico, que permite crecer, que permite mejorar y que permite contribuir de alguna manera a la obra de Dios. Tenemos ese trabajo por hacer. Tenemos que hacer que la vida sea distinta porque nosotros la construyamos. Comencemos pues a abrigar en lo más profundo de nuestros corazones ese trabajo, esa labor permanente, esa labor de todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, en la búsqueda de la paz.
de la paz para toda la humanidad, comenzando por la paz nuestra. ¿Queremos la paz del mundo? Sí, pero para eso tenemos que conseguir nuestra paz interior. Somos los profundos afortunados porque hemos logrado lo que mucha gente todavía no ha logrado concientizar. Hasta nosotros ha llegado esta hermosa, esta grandiosa doctrina que nos cambió la vida y que nos la seguirá transformando, pero hay que ponerla en ejercicio. Hay que hacer que la enseñanza de los espíritus no solamente sea parte de nuestra vida, sino que sea el ejercicio diario, permanente de la paz en nuestros corazones. Muchas gracias.